¿Vale? ¿Vale? Para que lo entendamos bien, ¿vale? Para que lo entendamos bien. Vamos a repetir el ejemplo del otro día, ¿vale? Y vamos a hacer algo más. ¿Un boli? En el ejemplo del otro día, ¿vale? Teníamos una empresa que se dedicaba al alquiler y alquilaba... ¿Ya? Y alquilaba viviendas y locales, ¿vale? Por tanto, viviendas exentas, locales sujetas, ¿vale? Y soportaba IVA por el alquiler de viviendas, por el alquiler de locales y por ambos. Acordaos, la prorrata es cuando se realizan actividades sujetas y exentas de IVA y entonces se soporta IVA por ambas actividades y a veces pues no se sabe bien desglosar si es por una actividad sujeta o por una actividad exenta. Entonces lo que se hace en esos casos es que como la regla es que tú te puedes deducir el IVA soportado de actividades que tú repercutes IVA, ¿vale? Porque es una actividad sujeta, pues entonces cuando haces actividades exentas y no exentas, estás soportando un IVA que no te lo puedes deducir todo. Y entonces se aplica la prorrata. Y hay dos tipos de prorrata, la prorrata general y la prorrata especial. La regla general es que aportas la prorrata general, porque la prorrata especial, claro, te obliga un poco a saber al principio del ejercicio qué operaciones vas a tener exentas, qué operaciones vas a tener sujetas, qué IVA vas a soportar exento, qué IVA vas a soportar que te lo puedes deducir y cuál no. Y a veces no se sabe con precisión, ¿no? ese dato. Y entonces lo que se hace, si no, es cuando empiezas el año, pues los 3 primeros trimestres calculas una prorrata provisional, ¿vale? Con respecto al año anterior y el último trimestre regularizas, ¿vale? Si te has deducido de más, te lo tienes que ingresar la diferencia, ¿vale? Si te has deducido de menos, te lo aplicas y pides pues más devolución o más compensación, ¿vale? Es lo único. Entonces, vamos un poquito a repetir el ejercicio de la semana pasada, que hicimos así un poquito rápido, y vamos a hacer alguno más, ¿vale? Vamos a hacer alguno más. Venga. Pusimos una empresa, ¿vale? Que las operaciones que realizaba o los ingresos que obtenía, ¿vale? Tenía operaciones o ingresos, como queréis llamarle, ¿vale? Por alquiler de vivienda y por alquiler de locales, ¿vale? Vivienda es exento, locales es sujeto. Y aquí pusimos que obtenía 12.000 euros de ingresos. Esto es sin IVA, ¿eh? Son los 12.000 sin IVA, ¿vale? Bueno, perdón, esto porque no lleva IVA, pero los locales, que sería 32.000, ¿vale? Más el IVA correspondiente no se computa, ¿vale? A la hora de calcular la legítima, o sea, solo los ingresos, ¿vale? Se llama de entender, pero es que... ¿Vale? Entonces, ¿vale? Y luego, esto sería en el año anterior, ¿vale? En el año N-1 le vamos a llamar, ¿vale? Y en el año N. En el año N, que es el año actual, ¿vale? Dijimos que había por alquiler de viviendas 20.000 euros y por alquiler de locales dijimos que había 25.000 euros, ¿vale? Y luego teníamos el IVA soportado, ¿vale? Aquí tenemos un IVA soportado el primero, el segundo y el tercer trimestre de, dijimos, 1.280 euros, ¿vale? Y el cuarto trimestre de 160 euros, ¿vale? Esto sería el IVA soportado. Vale.
que sí era todo esto, yo creo que sí. Y esto era en ambas actividades, ¿vale? O sea, sin desglosar, ¿vale? En ambas actividades. No me deje nada. Este es el enunciado, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero calcular la prorrata general, ¿vale? ¿Cómo se calculaba la prorrata general? ¿Os acordáis? Y la provisional, ¿vale? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué hacíais? Primero, la provisional. Calculábamos el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Y cómo se calculaba eso? El valor del bien que es deducible entre la suma de números. Dime números. 32.000 entre 32 más 2. O sea, los ingresos del año anterior, ¿vale? Venga. 32.000 dividido entre 44.000. ¿Vale? Por 100. Y esto me daba un 72,72%, ¿vale? 72 y pico. Y se redondea, se deja sin decimales y siempre para arriba, ¿vale? O sea, esto es un 73%, ¿vale? Venga. Entonces cogemos lo que, ¿vale? Hemos soportado los 3 primeros trimestres, que es 1.280, y le aplico el 73%, ¿vale? Y entonces me deduzco los 3 primeros trimestres, esto me daba 934,40, ¿vale? Y esta es la prorrata provisional. Si fuera mensual, ¿vale? Grandes empresas, por ejemplo, va mensual, se coge, como no hay trimestres, se presenta mensualmente, se coge de enero a noviembre, ¿vale? Y en diciembre se regulariza. Aquí se regulariza el cuarto trimestre. Bien. Y si, por ejemplo, es el primer año de actividad y, claro, no tenemos datos del año anterior, se hace una propuesta a la administración. Se hace como una previsión y luego ya se regulariza, ¿vale? Bien, pues tenemos el porcentaje de prorrata para los 3 primeros trimestres. Y entonces luego cogemos el cuarto trimestre. Y el cuarto trimestre ya lo hacemos con estos datos, ¿vale? Con los datos actuales. Y entonces, pues lo mismo. Cogemos los 25.000 y lo dividimos por el total, los 45.000, por 100. Y esto nos da 55,55%, que es un 56%. Por tanto, nos hemos excedido en deducir, ¿vale? Entonces, aplicamos el IVA soportado en el cuarto trimestre, 160 por 56%. Y esto me da 89,60. ¿Vale? Esto en el cuarto trimestre. IVA deducible en el cuarto trimestre. Y ahora nos toca regularizar, porque hay un exceso, ¿vale? Y entonces tenemos que coger los 1.280 y multiplicarlo por los 56. 1.280 por 56%. Y esto me da 716,80. Pues me puedo deducir la suma de estas dos, ¿vale? Me puedo deducir por el cuarto trimestre más la definitiva del primero, segundo y tercer trimestre. Esta es la prorrata definitiva y esta es la provisional, ¿vale? Y esto me da, espérate, espera. No lo tengo. Esta suma no la tengo. Bueno, lo hacemos. Esperaos, lo hago un momento. 1.280 Menos 100. por 56%. Vale. Y esto más 89,60. Me puedo deducir 806,4, ¿vale? Entonces hay un exceso. Hay un exceso de los 934 a los 716, ¿vale?
el exceso de deducción es los 934,40 menos los 716,80. Que esto no sé si lo tengo también. Esto sí. Esto da 217,60. Esto es el exceso de adjudicación. ¿Vale? Este es el exceso de adjudicación. ¿Vale? Entonces yo cojo, ¿qué me puedo deducir en total? ¿Qué me da la prorrata definitiva? Esta es la prorrata definitiva y esta es la prorrata provisional, 806. ¿Cuál es mi exceso? 217. Pues para regularizar tengo que restar esto y esto. Y entonces o me deduzco menos o ingreso la diferencia. ¿Vale? O sea, en el cuarto trimestre, ese exceso de adjudicación, si tengo de más, me he deducido de más, pues lo resto de mi deducción total y entonces ingreso la diferencia o me deduzco menos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? El último día que hicimos este mismo ejercicio, ¿Sí? lo que hicimos en el cálculo no daba 217, daba 138. Pues quizás me confundí. No, 138 es lo que tú te puedes... Si tú restas, 138 es esto, mira. Es la diferencia entre lo que me puedo deducir y lo que me he deducido. 138 tiene que dar Es lo esto. que le debo a Hacienda. Si no me equivoco, exacto. Lo que le debo a Hacienda porque Sí. lo he deducido extra. Claro, es esto, mira. Son 200 y me tiene que dar 60 menos 89,60. 128 son los 217 menos los 89. menos los 89, menos 800. que es lo que tengo que restarme en la autoliquidación. Vale, Pero sí. mi exceso de deducción es este. Lo que yo tengo que regularizar son los 128, los 100, ¿vale? Porque es la diferencia entre esto y esto. Vale, pero mi exceso de deducción es... El exceso de deducción es este. Vale. Pero lo que tengo que ingresar de menos en Hacienda es lo que me corresponde menos el exceso. ¿Vale? Serían los 217, es que ya no me cabe. Los 217,60 es el exceso de deducción. ¿Vale? Y esto es mi prorrata definitiva, 89,60. Esto es la prorrata definitiva. Y esto me da 218. Ay, 118, ¿no? Hemos dicho, 128. 128, ¿no? ¿Me da? ¿Hemos dicho? Pues eso es lo que tengo que ingresar en Hacienda. ¿Vale? Quizá el otro día me confundí. O ahora me confundí. Pero vaya. Independientemente de los números, ¿vale? O sea, la cosa es que tenéis que calcular la prorrata definitiva, ¿vale? En el cuarto trimestre. Y ver cuál es el exceso de adjudicación. Y mi exceso de adjudicación es lo total que yo me he deducido, ¿vale? Por lo que me puedo deducir. ¿Qué me he deducido en el primer 934? Me he excedido. Y por tanto tengo que coger la prorrata definitiva y restarla al exceso. ¿Vale? Y regularizar ese importe en Hacienda. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido hoy? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguimos con la prorrata especial? Esto sería un primer paso, ¿vale? Que es calcular la prorrata general. Y ahora hay que ver si estoy obligada a hacer prorrata especial o no, ¿vale? Porque prorrata especial es por opción o por obligación cuando el exceso, la diferencia entre las dos, me excede el 10% de la prorrata especial, ¿vale? Antes era el 20, pero se disminuyó, creo que en el año 15 lo pusieron al 20, ¿vale? Entonces calculo la prorrata especial, ¿vale? ¿Cómo calculo la prorrata especial? Pongamos, ¿vale? Que sí que tengo desglosado lo que he soportado por el alquiler de locales, lo que he soportado por el alquiler de viviendas y lo que he soportado en ambas actividades, ¿vale? IVA soportado. ¿Vale? Tengo un IVA soportado por alquiler de vivienda, por alquiler de locales y por ambas actividades. ¿Vale? Por alquiler
alquiler de vivienda 320, creo que puse. Por alquiler de locales 800 y por ambas actividades 160. ¿Vale? Entonces, la prorrata especial lo que quiere decir es que por el alquiler de actividad que yo soporto, por el IVA que yo soporto de actividades exentas, no me puedo deducir nada. ¿Vale? Cero. Esto me lo puedo decir todo. Y aquí es donde aplico la prorrata. ¿Vale? Entonces, como tenemos calculado el definitivo, es el 56%, pues hago 160 por 56%. Y esto me da, si lo tengo, sí, 89,60. ¿Vale? Si no me confundo, ¿eh? Si no, quizá me confundo en algún momento. 89,60. ¿Vale? Entonces me puedo deducir los 800 más los 89,60 y esto me da 889,60 y esto sería la prorrata especial. ¿Vale? ¿Sí? Entonces para ver si estoy obligada o no, ¿vale? Que es el siguiente paso, ¿vale? Pues tengo que comparar las dos. ¿Vale? Ya sabe, ¿vale? Que voy pizarra para pizarra. ¿Vale? Aquí tenía... ¿Dónde está? Aquí. 1280. Primer, segundo, tercer trimestre. ¿Vale? Aquí tenía el primer trimestre, el segundo trimestre. El tercer trimestre, soporté, ¿verdad? ¿Qué era eso? Sí, 1280, ¿vale? 1280 euros era mi IVA soportado, ¿vale? Dime. El alquiler que escribís Dime. local que dice alquiler, ¿cuál es? Estos son ingresos. Sí. Perdona, vivienda. Vivienda local y estos ingresos que yo he obtenido sin el IVA. Esto es en el año anterior y este es en el año actual. Y este es el IVA soportado. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues entonces yo aquí en el primero, segundo, tercer trimestre tenía 1280 y en el cuarto trimestre tenía 160. ¿Vale? Vale. Y esto lo sumo. Esto lo sumo y esto me da 1440, que es el IVA que yo he soportado. Entonces, el porcentaje de la prorrata definitivo me da el 56%. Pues a esto le aplico el 56%. ¿Vale? Y me da 806,4. ¿Vale? Entonces, comparo las dos cantidades. Esto sería prorrata especial, esto sería prorrata general. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo o no? ¿Me vais siguiendo o no? Pregunto, si no sigo. Pero dices que se... Vente para acá. Ven. Vamos a ver. ¿Eso no has Sí, entendido? todo esto sí es aquí, que yo ya esto no lo tengo del otro día. Vale. Este es general. Claro. ¿Por qué es general? Míralo tú. Es lo que yo me puedo deducir. Los 806,4. ¿Lo ves? ¿Sí? Pero eso lo estás ¿De trayendo, dónde no sale lo vas a eso? calcular. ¿De dónde sale? ¿Vale? Comparo. Porque como tengo dos pantallas, digamos, Y ahora compararás el 10% para saber cuánto has que aplicar. O sea, ¿cuánto me puedo aplicar? 806,4 con prorrata general. Otra cosa es el exceso y la regularización. ¿Vale? Para ver lo del 10%, si es obligatorio o no, yo tengo que coger no lo que me he deducido realmente, sino lo que me puedo deducir. Por tanto, los 806. ¿Vale? Y lo comparo con la prorrata especial. ¿Ves?
los 806 con los 889. Y calculo esa diferencia, ¿vale? Mira, y esto me da 889,60 menos 806,4. Esto me da 83,2. Esto es la diferencia entre aplicar prorrata general y prorrata especial. ¿Vale? Perdón, al revés. Y prorrata especial. Vale. Y ahora tengo que averiguar el 10% de la prorrata especial. Vale, este 10% sobre la general, ¿cómo? Sobre la especial. Sobre la especial. El 10%. ¿Vale? ¿Vale? Y esto me da 88,9. Superior. Por tanto, en este caso, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿No? Habéis entendido. Ella lo entendió. Es que a veces de cerca se ve mejor. No sé por qué. ¿Vale? La general. Esta otra forma de hacerlo, si me da esto, ¿verdad? 83,2, sí, lo he hecho bien. Otra forma de hacerlo, tú coges la diferencia, el 83,2, y lo divides por la prorrata especial, 889,60, ¿vale? Y esto me da 83,2 es más fácil, ¿eh? 83,2 entre 889,60. Esto da 9%. No, espérate, me he confundido. No, la diferencia es inferior, ahora me estaba yo confundiendo, ¿vale? La diferencia es inferior y por tanto puedo aplicarla, ¿vale? ¿Qué otra forma es hacerlo así? Y esto da 9,35%, que ya es más directo, ¿vale? Divido la diferencia entre la prorrata especial y esto no me da más del 10, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, tengo que comparar la diferencia entre las dos con la prorrata especial. En este caso, no excede del 10%. ¿Sí? ¿La habéis entendido mejor? Pero ¿qué pasa si es inferior la diferencia? ¿Qué pasa? Decídmelo vosotros. Que puedes elegir cuál de las dos prorratas. ¿Qué puedo optar? Por hacer general o especial. ¿Vale? Y si no es obligatorio. Si excede es obligatorio. Si no, puedo optar. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a hacer otro, ¿vale? A ver, otro que tenga así. Espera, que os quiero hacer otro. Voy a ver cómo. He traído varios. ¿Tú qué te compraste? Es que me dio pereza. No con todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Restar no todo. Quitar reducciones. Bueno, he traído por ahora, da igual, tengo dos más. Te has pasado las primeras segundas entonces como igual ¿La regularización la habéis entendido o queréis hacer otro ejemplo? Otro. ¿Hacemos otra? Sí. Venga. Pero lo simplificamos un poquito, ¿vale? Esto sería una completa, ¿vale? Os lo simplifico un poquito. que no tienes. La resta, pues es una resta. ¿Cómo? Es para que lo entiendas. Bueno, si lo entiendes, te lo entiendes, pero yo creo que es esa mejor estructura. Venga,
Vamos a ver. Una pregunta. Dime, Práctica de los temas que entran en la segunda práctica. ¿qué tiene que ver ahora con la prorrata esto? Ya, pero era Pues que una entra pregunta la prorrata aparte. y que... Pero ya veremos. Por eso digo luego, que ¿no? si la haríamos, si alguna clase la utilizaremos para Esto es hacer. como ahora una cortada Por de la rollo, hora, pero estoy yo con la prorrata que me emociono y ¿qué quieres saber? A ver. Si alguna clase la utilizaremos para hacer práctica antes del Sí, ya os examen. dije que sí. Os dije que sí, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver ahora con el IVA. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer otro de regularización, ¿vale? Vamos a poner... A ver, este... Sí. Vamos a calcular directamente una prorrata especial, ¿vale? Con los 3 primeros trimestres. Tenemos en el año N-1, lo mismo, viviendas y locales, ¿vale? Ingresos. Por viviendas hemos obtenido 10.000. Por locales hemos obtenido 36. ¿Vale? ¿Qué haríais? Y en el año N, bueno, en el año actual, tenemos viviendas 28.000, locales 32. Venga. Venga, ¿qué haríais? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿cómo se hace? Ay, me falta el IVA soportado, perdón. ¿Lo tengo? Sí. IVA soportado. En el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre he soportado 2.600. En el cuarto trimestre he soportado 620, sin desglosar las actividades. Va, ¿cómo haríais esto? 36.000 Entre 46. entre 46 Por 100. por 100. Esto da 78,26. Sí. Por tanto, redondeamos a 79, siempre para arriba, ¿vale? Da igual que aquí de un 2 o de... ¿vale? Venga. Y entonces, el cuarto trimestre, ¿cómo lo hacéis? Chicos, el cuarto trimestre. ¿Cómo se calcula? Esa sería la prorrata provisional. ¿Cómo se hace la definitiva? Dime la fórmula. 32.000 32.000 entre 32.000 más 38.000. 60 por 100. Y esto me da un 53,35, que es un 54. Por tanto, aquí ya veis también que ha habido un exceso, ¿vale? Entonces yo, el primer trimestre, que habré cogido los 2.600 y me habré deducido el 79%, esto el primero, el segundo y el tercer trimestre, que me da, no lo tengo, si no, sí que lo tengo, 2.054, ¿vale? Y luego cojo el cuarto trimestre, que son 620, y le aplico el 54%. Y esto me da 334,80. Por tanto, yo el cuarto trimestre me deduzco esto, ¿vale? Me deduzco esto. ¿Qué me he deducido el primero, segundo
primero, segundo y tercer trimestre. Esta es la deducción hecha, efectuada, 2054. ¿Qué me tengo que deducir el cuarto? 334. ¿Qué me tendría que haber deducido el primero, segundo y tercero? Pues los 2.600 por 54%, que me da, sí, 1.404. Esto es lo correcto, ¿vale? Por tanto, ha habido un exceso, ¿vale? De, esto siempre se me olvida una operación. Os lo digo. De 2.054 menos 1.404 de 650 euros. Ese es mi exceso de adjudicación, ¿vale? Ese es mi exceso de adjudicación. Lo que me he deducido de más, ¿vale? Por lo que me tendría que deducir. Me he deducido los 3 primeros trimestres, 2.054. ¿Qué me tendría que haber deducido? 1.404. Pues restando lo que me he deducido menos lo que me tendría que haber deducido, me da el exceso de adjudicación, ¿vale? Y entonces ahora, para saber lo que tengo que regularizar, cojo los 334,80 y le resto los 650. Y esto me da 315,20, que regularizo en el cuarto trimestre. Que lo tengo que ingresar o deducírmelo de menos o ingresar. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, ¿no? ¿No? ¿Lo entendéis? Dime. ¿Perdona? En el cuarto trimestre me puedo deducir. En el cuarto trimestre es los 620 que he soportado en ambas operaciones por el porcentaje de prorrata definitiva, que es el 54%, que eso me da 334,80. ¿Vale? O sea, yo me he ido deduciendo un porcentaje provisional conforme a los datos anteriores, del año anterior, y eso me da un 79%. Entonces me deduzco que la diferencia es lo mismo que hagáis 54 menos 79. ¿Vale? ¿Sí? Porque el cálculo final te has gastado menos. O sea, entonces tú dices, ¿qué me he deducido de más? Pues lo del cuarto trimestre lo haces ok, porque ya tienes la definitiva, que son el 54% sobre lo que soportas el cuarto. Pero en los 3 primeros trimestres tú te has deducido 2.054. ¿Cuánto te tendrías que haber deducido? 1.404. ¿Cuál es tu exceso de adjudicación? 650. Pero como tú, el cuarto, te puedes deducir esto, le restas el exceso de adjudicación. O sea, para saber lo que tienes que ingresar en Hacienda, tienes que restar lo que te toca deducirte el cuarto trimestre con tu exceso de adjudicación. Y esa es la regularización que tienes que hacer. O sea, no tienes que pagar los 650. Ese es tu exceso. Esto es lo que has deducido de más. A eso le tienes que restar lo que te toca deducirte en el cuarto trimestre. Y esa es la regularización que tienes que hacer. Y ese dinero tú lo tendrás que ingresar, ¿no? Sí, bueno, si tienes más actividades y te puedes deducir por otras cosas, lo mismo no te sale ingresar. Es a menos deducir o a ingresar. ¿Vale? ¿Lo veis? La diferencia, el exceso de adjudicación es lo que me he deducido de más, que es lo que efectivamente me he deducido en los 3 primeros trimestres y lo que me tendría que haber deducido. Entonces luego cojo lo que me puedo deducir el cuarto y le resto el exceso, y eso es lo que tengo que pagar en Hacienda de Diciembre.
¿Lo veis? ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien no lo entiende? Esta era una general, ¿no? Esto era... Sí, he mezclado ambas actividades. Esto era... Sí, he mezclado ambas actividades, sí. Esta sí, por ejemplo. Era para que vierais cómo se calcula el exceso aquí. Porque he visto que había un poco de dudas. ¿Queréis hacer otro de comparación de lo del 20, de lo del 10%? ¿Queréis hacer una de esas? A ver si tengo, ¿eh? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Venga, vamos a hacer una completa. Vale. La hago allí porque es que voy a ocupar las dos seguramente, ¿vale? Venga. Vamos a hacerlo un poquito más, que ya tenemos todos los datos, ¿vale? Vamos a hacer, porque así no pasamos por todo. Vamos a hacer esto, ya veréis. Como si, por ejemplo, os digo, yo qué sé, las actividades docentes están exentas y imaginaos que me he puesto por hacer esto, locales y viviendas, pero por ejemplo, yo qué sé, imaginaos un centro de formación que hace enseñanza exenta y enseñanza no exenta, yo qué sé, las clases de inglés son exentas y las clases de yoga no, yo qué sé, ¿vale? O alquila salas, pues las salas son sujetas y las clases de inglés son exentas. Es que hay muchos casos, ¿vale? O sea, por ejemplo eso, una academia que dé clases de inglés y alquila salas, ¿vale? Pues el alquiler de salas sujeta IVA, las clases de inglés exentas. Y claro, la luz, por ejemplo, es muy difícil desglosarla, ¿vale? O sea, hay muchos casos, ¿vale? Pues vamos a hacer esto. Venga. Bueno, esto lo sabéis hacer, vamos a partir ya de una definitiva, ¿vale? Vamos a hacer ya como si fuera una definitiva. Pongamos que tenemos todos los datos ya. Tenemos, pues lo mismo, vivienda locales, pero en este caso hemos puesto... Venga. Viviendas 50.000, locales 12.000, ¿vale? Y tenemos como IVA soportado voy ya al cuarto trimestre, no hago otra regularización, ¿vale? Voy como si ya fuera una definitiva, ¿vale? Este voy para que veáis la diferencia de lo del 10%. Aquí tenemos un IVA soportado en viviendas de 2.000, en alquiler de viviendas. Otro en alquiler de locales de 300. Y otro en las dos actividades de 3.600, ¿vale? Venga. Calculo una definitiva ya, ¿eh? Como si estuviéramos en el cuarto trimestre. Si fuera prorrata general, ¿vale? ¿Qué haríamos, chicos? 12.000 Muy bien. 12.000 entre 62.000 por 100. Y esto me da 19,35. Que es un 20%. ¿Vale? Entonces, cojo, ¿vale? Digamos, como era esto no, si fuera prorrata especial, esto no me lo puedo deducir, ¿vale? Esto sí, y sobre esto los 3.600, ¿vale? ¿Vale? Bueno, perdón, estoy haciendo una especial. Perdón. Estamos en prorrata general, ¿vale? Si es prorrata general, ¿vale? Cojo la suma de esto y le aplico el 20%.
Esto me da 5.900. Pues hago IVA soportado total, 5.900 por 20%. Y esto me da 1.180. Prorrata general. ¿Vale? ¿Sí? ¿De dónde sacan los complementos? Prorrata especial. ¿Vale? Prorrata especial. Aquí sí. ¿Vale? Esto no me lo puedo alquilar. Digo yo. Esto no me lo puedo deducir. Esto entero y esto aplico. Entonces, el IVA deducible, ¿vale? Por este lado sería 0 por viviendas, por este lado sería entero, 300, y en ambas actividades cogería los 3.600 y le aplico el 20%. Que me da 720. Entonces sumo los 300 más los 720, que me da 1.020. Y esto sería la prorrata especial. O sea, por prorrata general 1.180, por prorrata especial 1.020. ¿Sí? ¿Vale? O sea, esto ya estamos calculando la definitiva, ¿eh? Me he saltado pasos, ya, porque lo otro he visto que lo habéis entendido. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia del IVA deducible entre la prorrata general y la prorrata especial? Es decir, 1.180 menos 1.020. Esa es la diferencia. Esto me da 160 euros. Esa es la diferencia de IVA deducible entre si aplico la prorrata especial o la prorrata general. ¿Vale? Entonces, el camino más fácil para mí es coger esta diferencia y dividirlo entre la prorrata general especial. ¿Vale? Los 160 entre los 1.020. Para mí eso es lo más fácil. ¿Vale? Porque tengo que ver si es superior al 10%, donde escojo la diferencia y la divido entre la prorrata especial. Entre el IVA deducible según prorrata especial. Y eso me da 15,68. Que es superior al 10%. Eso es lo más fácil. ¿Vale? Si quiere hacerlo de la otra forma, pues también. Por tanto, la diferencia excede en el 10% de la prorrata especial. Porque el 10% de la prorrata especial eran 1.020, pues el 10% son 102. Por tanto, la diferencia excede del 10% de la prorrata especial. Como excede, pues se debe aplicar la prorrata especial. ¿Vale? ¿Lo veis? O sea, los 160, la diferencia entre ambas, supera, ¿veis? La diferencia entre ambas, que es 1.180 y 1.020, son 160, y eso supera el 10% de lo que me puedo deducir por prorrata especial, que son 102. Como 160 supera el 10% de 1.020, aplico prorrata especial. Y el camino más rápido es dividir la diferencia entre lo que me da por la prorrata especial, y ya veo que es más del 10. Si no, tenéis que calcular el 10% de esto y compararlo con la diferencia. ¿Vale? ¿Sí? 600. ¿Lo veis o no? Ya no tengo más, ya si no tengo más. ¿Habéis entendido, no? ¿Hoy? ¿Sí? Yo soy muy pesada. Cuando veo que hay caras raras, digo, va. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido, Hoy sí. El otro día, que nos íbamos. Bien. Bueno, pues del IVA os haré calcular una prorrata en la práctica. ¿Vale? El día del
IVA os voy a hacer calcular esto. Lo mismo, os pongo alguna pregunta de lo que vamos a ver ahora, pero es que esto, si lo entendéis muy bien, porque es lo más difícil del IVA. Entonces, claro, deja de mal. Pero esto es lo más difícil. En la práctica, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hay una calculadora en Hacienda que entras y te lo hace, pero es lo más difícil, que es el lugar de realización, ¿vale? ¿Dónde se entienden realizadas las operaciones a efectos de IVA? Esto, chicos, es lo más difícil del IVA. Lo más difícil. ¿Eh? La localización de las entregas de bienes y de las prestaciones de servicio. ¿Por qué? Porque hay una regla general y todos nos quedamos contentos y unas reglas especiales y decimos, ¡ay, qué bien! Pero luego hay unas excepciones a las reglas especiales. La ley de IVA es maravillosa, ¿eh? O sea, primero te pone la regla general, ya está. Luego dices, bueno, pero hay algunas reglas especiales, vale, pero luego hay excepciones a las reglas especiales, es decir, vuelven a la regla general, ¿vale? Entonces es un lío. Es lo más difícil. Para mí esto es lo más chulo, claro, saber si una operación está sujeta o no, pero es lo más difícil, ¿vale? Bien. Si os dedicáis ya a esto es lo que más vais a hacer en la práctica, porque al final calcular un IVA, el IVA no tiene más. Es IVA soportado menos IVA deducible, es que tengas la factura, es que no sé qué, como mucho hacer la prorrata. Esto sí que lo tenéis que saber. Lo más bonito del IVA es esto, es ver si realmente está sujeto, no está sujeto, si tiene lugar en España, si no, ¿vale? Es la base del impuesto, ¿vale? Pero como la ley está tan mal hecha, pues es complicado, ¿vale? Entonces, yo os dije el primer día que en el IVA el ámbito territorial es esencial, ¿vale? El ámbito territorial es lo más importante, el IVA más la neutralidad, ¿vale? Que para el empresario quede neutro. Pues la territorialidad es el segundo aspecto más importante, ¿vale? Entonces tenemos el TAI, que es la península de Baleares, que es el territorio de aplicación de IVA, ¿vale? Canarias, Ceuta, Melilla quedan fuera, ¿vale? Entonces aquí dividimos entre entregas de bienes y operaciones de servicios. Hay prestaciones de servicios, que son las operaciones interiores, ¿vale? Las entregas de bienes. ¿Cuál es la norma general? Pues que tiene lugar en el TAI, en el territorio de aplicación de impuesto, que yo muchas veces digo territorio español, pero es península de Baleares, ¿vale? Pues como regla general, las entregas de bienes se entienden realizadas en el TAI, o sea, van por IVA español, cuando los bienes se ponen a disposición del adquirente en este territorio, ¿vale? Si los bienes se ponen a disposición del adquirente en el TAI, el territorio español, pues entonces va por IVA español. Se entiende operación sujeta en España, ¿vale? Y luego hay reglas especiales. Los inmuebles siempre es una regla especial. Entonces, los inmuebles es donde radica el inmueble, ¿vale? Otra regla especial, hay poquitas, tampoco muchas, ¿eh? Y otra regla especial son aquellos bienes que necesitan de instalación y montaje, ¿vale? Que se entienden realizadas esas entregas de bienes donde se ultima, si en el territorio español se ultima, se finaliza, el montaje o la instalación y ya quedan instalados aquí en el TAI. Y entonces se entiende sujeto aquí, ¿vale? O sea, inmuebles donde están inmuebles. Los que son objeto de instalación y montaje donde se ultime, donde se finalice. Y si se finaliza y se queda ya fijo o inmovilizado en el territorio de aplicación de impuestos, pues IVA español, ¿vale? Y luego la especialidad que vimos de ventas a distancia. Acordaos que podían ser, que es otra regla especial, ¿vale? Que podía ser en origen o destino, ¿vale? Dependiendo de si el volumen de ventas era más de 10.000 o no, o que hiciera la opción el sujeto pasivo. Podría ser que yo adquiriera a distancia un bien en Luxemburgo y si el que yo compro no ha hecho la opción de tributar en España, de solicitar NIF español y no ha hecho más de 10.000 euros en el resto de la Unión Europea, yo me trago el IVA de Luxemburgo, ¿vale? Tributa en origen. En cambio, si el de Luxemburgo ha hecho la opción de tener NIF español y apuntarse al ROI y todo esto, o ha hecho ventas superiores a 10.000 euros en el resto de la Unión Europea que no sea su estado, que no sea Luxemburgo, entonces está obligado a sacarse NIF español, ¿vale?
no son 10.000 euros en España, sino que son 10.000 en el resto de la Unión Europea. Solo que venda aquí en España se tiene que sacar MIF español. Y entonces tributan destino. O sea, ventas a distancias es una especialidad. ¿Vale? Que depende o que haga una opción o que sea obligatorio porque ha hecho más de 10.000 en el resto de estados que no sean el sur. Si no, regla general, donde se pone a disposición el bien. Y algunas especialidades como inmuebles, los de montaje y las ventas a distancia. ¿Vale? Entregas de bienes no es tan difícil. Prestaciones de servicios sí, suele ser más difícil. ¿Vale? Porque las prestaciones de servicios se distinguen entre si el destinatario es empresario o profesional o si es particular. ¿Vale? Prestaciones de servicio en que el destinatario es otro sujeto pasivo, es empresario o profesional. O sea, una empresa española le hace un servicio a una empresa italiana, ambos sujetos pasivos tributan en destino. ¿Vale? No hay IVA español. Se emite una factura pero sin IVA. ¿Para qué? Para incentivar que empresas españolas nos contraten. Es menos coste. ¿Vale? Porque hace unos años iban con IVA español. Cambió. ¿Vale? Por tanto, cuando yo presto un servicio a una empresa de fuera, ya sea Unión Europea o no, ¿vale? El servicio se entiende realizado fuera de España y por tanto tributan destino. No hay IVA español. Y cuando es un particular, al revés. Tributan en origen y hay IVA español. ¿Vale? Reglas especiales. Bienes inmuebles, donde está el inmueble. O sea, servicios relacionados con bienes inmuebles, donde está el inmueble. Eventos culturales, deportivos, conciertos, donde se realicen. Sí. Prestaciones de servicio se distinguen entre si el destinatario es empresario o no. Si es empresario, en destino, va sin IVA español. Si es particular, IVA español, en origen. Pero hay excepciones. Si, por ejemplo, son servicios de inmuebles, siempre es donde está el inmueble. Si son actividades deportivas, culturales, musicales, o sea, conciertos, donde se realizan. ¿Vale? Y hace unos años también se exceptuó lo que es todos servicios que se llaman servicios profesionales a empresas. Pero, ¿qué quiere decir? Pues servicios de publicidad, servicios de abogacía, de consultoría, de auditoría. O sea, que venga una empresa de fuera, estadounidense, y, por ejemplo, imaginaos, una empresa que le encarga a una empresa estadounidense que le encarga a una empresa española, por ejemplo, que ponga pantallas publicitarias en España para promocionar un nuevo producto. Pues antes iban con IVA, ¿vale? Español. Entonces dejaron de ser atrayentes estos servicios para las empresas extranjeras. Entonces, claro, pues ya se iban a encargar la publicidad a otra empresa que no les cobrara IVA, ¿no? Entonces se establecieron también, se estableció la excepción. Se dijo, bueno, si son este tipo de servicios, ¿vale? Van sin IVA español y, por tanto, no se tienen realizados en territorio español. ¿Vale? Por tanto, inmuebles siempre donde están. ¿Vale? O sea, prestaciones de servicios, norma general. Si el destinatario es empresario profesional, en destino, no hay IVA español. Si es particular, en origen, sí que hay IVA. Si a mí me viene un particular y me encarga unos servicios, yo le tengo que cobrar el IVA. ¿Vale? Excepciones, inmuebles donde está el inmueble. Eventos culturales, deportivos, artísticos, musicales, donde se realicen. Y os digo los más importantes, ¿vale? Hay muchísimas excepciones. Por ejemplo, el doblaje de películas donde se haga. Los servicios de traducción también nunca son IVA español. Para promocionar que nos contraten, ¿vale?
Hay muchísimos, pero os digo los más gordos, ¿vale? Por ejemplo, alguno que a lo mejor os hace gracia saberlo, el arrendamiento de medios de transporte. O sea, el medio de transporte, tú vas a alquilar un coche, va con IVA, no va con IVA, pues es donde te den el coche. Donde te den se localiza en el lugar, si te lo dan en España, es IVA español. ¿Vale? ¿Sí? O sea que hay 1000, pero os digo los más característicos. ¿Vale? A ver, os pongo algún ejemplo. A ver, para qué. Por ejemplo, una empresa española, una empresa de Málaga, que le hace un servicio de consultoría a una empresa portuguesa. ¿Vale? ¿Qué pensáis? De empresa a empresa. ¿Qué has dicho? Empresa española que le hace un servicio de consultoría o de auditoría, da igual, a una empresa portuguesa. Portugal, no lleva IVA español. ¿Vale? ¿Vale? Porque es de empresa a empresa. Empresa española que viene una empresa italiana y le dice, oye, tengo que montar un evento deportivo en Andorra, móntamelo, y la empresa española se lo monta. O un particular, imaginaos, un particular italiano, Andorra, donde se realiza. ¿Veis? ¿Vale? Si fuera una empresa y fuera otro tipo de servicio, pues de empresa a empresa en destino, de empresa a particular en origen, pero como es un evento cultural, ¿dónde se realiza? Pero has dicho, un particular italiano quiere montar algo en Andorra. Es que en esto me da igual que sea particular o no, porque es cuando son eventos culturales es donde se realiza el evento. Es, por ejemplo, a mí me encargan un servicio de abogacía, bueno, yo qué sé, de un servicio, un particular. Si yo le presto un servicio en particular, ¿vale? Va con IVA español, ¿vale? Porque es un particular. Y tributa el destino. Si es empresa, perdón, en origen. Por tanto, IVA español, el del prestador. ¿Vale? O sea, si es empresa, es el IVA del destinatario. Por tanto, no IVA español. Si lo prestas una española. Si es el que me lo encarga es un particular, sí que lleva IVA español. Pero hay determinados temas que no. Por ejemplo, imaginaos que yo soy arquitecta. ¿Vale? Servicios de arquitectura. Y a mí me viene una empresa, un particular, y me dice, te encargo un informe de urbanismo, de un inmueble en Marruecos, porque quiero hacer un complejo hotelero y necesito saber tal, no sé qué. Y es empresa española, particular italiano, sobre un complejo urbanístico en Marruecos. En Marruecos. En Marruecos, por tanto no iba español. Si no fuera sobre un inmueble, sino yo qué sé, imaginaos que me hacen una consulta sobre un particular italiano sobre los requisitos de urbanismo en Málaga. Sí, pero sin haber inmueble. Pues entonces sí que iba español. Porque es empresa española a particular español. Ahí a particular italiano. ¿Sí? ¿Lo veis? O sea, os lo he hecho muy fácil para que veáis las dos reglas generales y algunas excepciones. ¿Vale? Esto quizá os lo podría preguntar, pero es difícil. Pero bueno, si os lo hago así, lo más fácil, digamos. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? La base imponible del IVA. La base imponible del IVA es la contraprestación. Y vosotros diréis, pues la contraprestación es el precio. Pues no, en el IVA no hay nada fácil. La contraprestación no solo es el precio que pagas, ¿vale? Es el precio, pero más cosas, ¿vale? O sea, la contraprestación civil sí que es el precio. La contraprestación fiscal a efectos de IVA no solo es el precio, ¿vale? Por tanto, ¿qué es contraprestación a efectos de IVA? Que la base imponible sí que es el importe de la contraprestación. ¿Y qué se entiende por contraprestación? Pues el precio
más entregas y servicios accesorios, el importe de entregas y servicios accesorios, por ejemplo, el coste del transporte, por ejemplo, un seguro que se pueda contratar, por ejemplo, envases, si me envían una mercancía envasada, pues será el coste de las mercancías más el coste de los envases. Todo eso es base imponible. Todo eso es lo que tengo que meter en la factura. ¿Vale? Por tanto, precio del bien o del servicio más gastos accesorios. ¿Vale? En el caso de entrega de bienes, pues por ejemplo puede ser eso. Transporte, un seguro, el envases, ¿vale? Comisiones. ¿Qué más se incluye en el concepto de contraprestación y por tanto qué más se incluye en la base de IVA? Primas que se puedan pactar por prestaciones anticipadas. Por ejemplo, una prima que me paguen por entregarlo antes de tiempo, la mercancía. ¿Vale? Eso también. También se incluyen los tributos que no sean el IVA. Si he pagado impuestos especiales, si he pagado aranceles. ¿Vale? Que no sean el IVA. ¿Vale? También cantidades que se paguen como indemnización, pero que no haya resolución de contrato. O sea, que no sean indemnizaciones ligadas a resolución del contrato. Por ejemplo, si yo alquilo un local de negocio y el arrendatario hace obras sin mi autorización y a mí me pagan una indemnización, eso no. ¿Vale? Son indemnizaciones más, pues por ejemplo, si llegan mercancías en mal estado, por ejemplo. Y entonces yo hago una devolución y me hacen una indemnización, yo qué sé. ¿Vale? Y lo más problemático que ahora en la práctica son las subvenciones. Las subvenciones se incluyen en la base, pero no todas. No toda subvención que da una empresa, sino subvenciones que dice, la ley dice, son subvenciones vinculadas al precio de los bienes que venden. Y eso es una de las cuestiones más polémicas que ha dado la práctica. Porque hay 1000 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre qué es una subvención vinculada al precio. O sea, es una subvención que me ayuda a vender más, digamos, ¿no? ¿Y eso qué es? Sí, imaginaos, se llega a considerar, por ejemplo, ¿sabéis los típicos parking gratis cuando vas a comprar al súper? Que a veces te pagan una subvención para montar un parking. Pues esas, por ejemplo, se han considerado subvenciones vinculadas al precio. Pero se ha tenido que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, eso se incluye en la base imponible. ¿Vale? O sea, el precio, el importe de entregas y servicios accesorios, como puede ser un seguro de contrato, los transportes, los envases, ¿vale? Primas por entregas anticipadas, ¿vale? Indemnizaciones que no van vinculadas a rescisión de contrato y tributos que no se IVA, ¿vale? Y indemnizaciones vinculadas al precio de las operaciones o de lo que estoy vendiendo, de las mercancías. ¿Qué no se incluye en la base del IVA? ¿Qué no se incluye? Pues indemnizaciones que no constituyan contraprestación, ¿vale? Descuentos que figuran en la factura, descuentos que me puedan hacer. Intereses por aplazamientos de pago, pero que el vencimiento sea posterior a la entrega del bien o prestación del servicio. ¿Vale? Y suplidos. ¿Sabéis qué son suplidos? Diferencia entre suplido y provisión. ¿No lo sabéis? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Un suplido es cuando yo pago algo por cuenta de mi cliente. O sea, yo, por ejemplo, imaginaos que yo le tengo que entregar una mercancía, ¿vale? Y
fabrico papel, pues, invento y entrego el papel. Pero mi cliente está en Sevilla. Entonces cojo y contrato una empresa. Yo no tengo logística, tengo que contratar una empresa de transporte. Entonces contrato una empresa de transporte y la factura la hago a nombre de mi cliente directamente, pero la pago yo. Él me lo paga, él me paga mi factura y la factura, eso es un suplido. Yo estoy pagando algo por cuenta de mi cliente. ¿Vale? Eso no es darse de IVA, porque la factura va a nombre del cliente. Yo simplemente hago de mandatario, digamos. ¿Vale? ¿Sí? Eso es un suplido. Y eso no es base imponible de IVA. Las provisiones es cuando me están haciendo una provisión de fondos, es cuando me están haciendo un pago, digamos, provisional de mi factura. Es distinto. Eso no es un suplido, es cuando me pagan algo para que yo pague un tercero, digamos. Entonces ya la factura va a nombre del cliente. La provisión de fondos es un pago anticipado de mi factura. ¿Vale? Y luego yo hago la liquidación final. Bien. Y luego hay un supuesto en el que se puede modificar la base imponible. ¿Vale? La base imponible se puede modificar en algunos supuestos. ¿Vale? Por ejemplo, cuando no me pagan la factura. Imaginaos que a mí yo emito una factura y no me la pagan. Entonces, en ese caso, ¿siempre se puede modificar? No, siempre no. ¿Vale? Es cuando se puede modificar. Cuando después de emitir la factura y, por tanto, cuando después del tiempo de la operación, el cliente se declara en concurso de acreedores. Si hay una declaración de concurso de acreedores, a partir de la publicación en el BOE de esa declaración de concurso, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un concurso de acreedores, no? Vale. Pues a mí no me pagan. Yo le reclamo. Y entra en concurso. Puedo modificar la base de mi IVA. ¿Vale? También cuando se rescinde el contrato o se altera el precio. Por ejemplo, pues el ejemplo que os he puesto antes, a mí me entregan una serie o yo soy sujeto pasivo, entrego una serie de mercancías, yo que sé, de secadores, y sale una partida defectuosa y me la devuelven. Pues se ha incumplido el contrato, no se puede modificar la base. Y yo tengo que devolver. O sea, yo hice una factura de 100 y me devuelven 50, pues yo puedo modificar, hacer una factura rectificativa, modificar mi base y tendré que devolver la base más el IVA que me han pagado. ¿Vale? O sea, son supuestos muy especiales. También, por ejemplo, cuando hemos dicho que los envases, los embalajes se incluyen, ¿no? Son como gastos accesorios. Cuando son reutilizables, se puede modificar también la base de IVA. ¿Qué más? Cuando me hacen descuentos, pero estos descuentos son posteriores a la emisión de la factura. No están en la factura reflejadas. Porque si me hacen un descuento posterior, una bonificación, por lo que sea, pues tengo que modificar mi factura y modificar la base. ¿Vale? Y también cuando yo emito una factura y se declara, a pesar de que no se ha declarado en concurso, no la cobro y se declara incobrable esa factura. ¿Vale? Total o parcialmente. ¿Y eso cuándo es? Cuando transcurre un año desde el devengo del impuesto, desde la emisión de la factura. Yo le he reclamado la factura, ¿vale? Por burofax, por un documento fehaciente, no la cobro, lo reflejo en los libros registros de IVA, ¿vale? Y no hay manera. Y pasa un año. ¿Vale? Hay una reclamación judicial, o un requerimiento notarial, o un burofax, o sea, ¿vale? Al cabo de un año yo puedo modificar mi base. ¿Vale? Por tanto, no siempre en el caso de concurso. En el caso de concursos, en el momento que se declara en concurso, se publica, yo lo puedo modificar. Si tengo un cliente que no me paga, pero no se ha declarado un concurso, si pasa un año, yo se lo reclamo judicialmente, lo tengo todo justificado y lo tengo todo, o por un burofax o por un notario, y lo tengo todo registrado en los libros registros de IVA,
puedo modificar mi base, ¿vale? ¿Cuándo no se puede modificar la base? Aunque por ejemplo, haya un impago. Pues, por ejemplo, no se puede modificar cuando ese crédito está afianzado, tiene un aval, por ejemplo, tiene una garantía real, tiene un aval bancario. Pues claro, y al final lo voy a cobrar. O tiene una fianza, ¿vale? De una entidad bancaria, claro, no de cualquiera. O, por ejemplo, créditos entre sociedades o personas vinculadas, tampoco. Ni me lo deja de pagar una sociedad vinculada mía, tampoco se puede modificar. Si el crédito me la deuda un ente público, tampoco, porque se supone que es una garantía, ¿no? Que te van a acabar pagando. Pero los ayuntamientos son los mayores deudores. O cuando el destinatario no está establecido en el TAE, ¿vale? En esos casos, aunque me impaguen, yo no puedo modificar la base, ¿vale? Y nada, ya solo tipo de gravamen, que es un gravamen fijo, proporcional, que en general es el 21%, y luego hay un tipo reducido del 10 y un tipo súper reducido del 4. Antes habíamos, bueno, hay alguno del 0, pero el 0 es, por ejemplo, cuando empresas que entregan, por ejemplo, donativos de alimentos o donativos de libros o esto a entidades sin ánimo de lucro, pues va a 0, esas entregas van a 0, ¿vale? Son con fines lucrativos, ¿vale? No es, bueno, sin ánimo de lucro. Y el tipo general es el 21, el tipo reducido es el 10 y luego hay un super reducido al 4. Yo qué sé, lo que es medicamentos, todo lo que es cultural, conciertos, cine, teatro, que tuvo mucha polémica de a qué tipo tenía que ir porque iba al general, se consiguió que fuera el 10, ¿vale? Luego lo que es productos básicos, lo que es pan, libros, material escolar, medicamentos va al 4, o sea, todo lo que es cultural va al 10, se intentó al 4 pero no, se quedó en el 10. Todo lo que es básico, que es pan, pues esto, ¿no? Los productos así más básicos, libros, material escolar, medicamentos, estos van al 4. El agua, en cambio, va al 10, ¿no? El agua embotellada va al 10, no sé. Es como muy... Porque, por ejemplo, los productos farmacéuticos en general van al 10, menos los medicamentos que van al 4. Es que depende. Es una lista que no os la voy a hacer aprender, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay un tipo general, y que es el tabaco, el alcohol, las bebidas, estas, los refrescos, todos van al 21. No sé. Esto sí. Entonces, lo que es más básico, que consideran el pan, medicamentos, material escolar, libros, todo al 4. Y todo lo que es cultura, pues se ha conseguido que vaya al 10. ¿Qué más? ¿Vale? No quiero que os aprendáis, no os la voy a poner la lista de que sepáis que hay un 21%, un 10, un 4 y un 0, ¿vale? Que es un tipo general, un tipo reducido, súper reducido y, ¿vale? Por ejemplo, alquiler, si se vende una vivienda, primeras entregas van al 10, locales van al 21, o sea, es que no. El criterio en teoría es lo más, van haciendo pues, según el tipo de bien, ¿no? Pero esto es mirar la lista, tampoco es, no es ¿vale? Y ya está, ¿eh? Entonces el IVA es eso, es el IVA soportado, el IVA repercutido menos el IVA soportado. Si se hacen actividades exentas y sujetas, se tiene que aplicar la prorrata. En teoría te tienes que deducir el IVA que tú soportas por hacer actividades exentas, si no, tienes que aplicar la prorrata, ¿vale? Y ya está, el IVA no tiene más, o sea, el cálculo luego al final es muy fácil. Y luego hay operaciones que están exentas pero te dejan deducir el IVA, ¿vale? Por ejemplo, en exportaciones te dejan deducir el IVA. Lo que si tú soportas un IVA de la Unión Europea, de otro país, no te lo puedes deducir, ¿vale? Puedes pedir la devolución, pero no deducir, ¿vale? Y la gestión de impuestos por autoliquidación, trimestral o mensual, y luego en enero resumen anual, ¿vale? Se tienen que llevar los libros registros de IVA, que no son libros de contabilidad, son libros fiscales que te exige la ley de IVA, ¿vale? Que es el libro de
facturas repercutidas, el libro de facturas soportadas, ¿vale? Tienes que llevar esos libros. Y el libro de bienes de inversión, y es obligatorio. Y luego, si haces operaciones intracomunitarias, pues tienes que hacer otro libro de operaciones intracomunitarias, ¿vale? Te tienes que dar de alta en el 036, modificaciones que hagas en el 036, de baja en el 036, pedir un NIF. Por tanto, y luego, importantísimo, nada más importante, es si te quieres deducir el IVA, factura, ¿vale? Tú tienes que emitir facturas de tu IVA repercutido y pedir y conservar factura del IVA soportado. Si no, no te lo puedes deducir. No valen tickets, ¿vale? Son facturas. Y facturas con unas menciones que están en un reglamento de facturación. Si no tienen el nombre completo, la dirección, el NIF, si no está la base, el IVA separado, no te lo puedes deducir. ¿Vale? Y anotado en el libro registro. Si no, no te lo puedes deducir. ¿Vale? Y luego el IVA funciona así. Tú vas presentando las autoliquidaciones trimestrales. En la trimestral, las trimestrales en principio son provisionales, vas ingresando o compensando para el ejercicio siguiente o devolución, y en el cuarto trimestre es cuando ya presentas en enero y te hacen la devolución. Y ahí, salvo que, bueno, hay un régimen, pero esto, el régimen del RDMS que puedes hacer que te vayan devolviendo mensualmente, ¿vale? Pero ahora a veces devuelven también, ¿no? Dime. En una empresa, pocas veces devuelven también. No, porque las empresas ahora se apuntan a esto del sí, ¿sabes? No sé si os suena lo del sí, que entonces puedes hacer, los hay de forma obligatoria y también te puedes hacer de forma opcional, que entonces te van devolviendo. Si no, claro, es lo que te digo, las trimestrales son como, vas haciendo compensaciones hasta la final, pero si no, sí que te lo devuelven. Nosotros deberíamos esperar a que las empresas llevaran unos años a lo mejor acumulando para pedir todo de golpe, pero no solíamos recomendar si un año te salía... Es que las devoluciones te las miran todas, las comprueban todas. Una devolución de IVA te la van a comprobar seguro. No te hacen ninguna si no te la comprueban. Y entonces, vale. Entonces tú vas compensando los distintos trimestres y luego pues un cuarto trimestre. Y no sé si habéis oído o si os intriga un poco lo que ha salido ahora del Verifactu que está todo el mundo revolucionado. ¿Sabéis lo que es o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Os suena? Sí. ¿Lo sabéis todos? ¿No? El Verifactu es un sistema que quieren poner, ¿vale? Que es para que los programas digamos, donde tú haces las declaraciones de IVA, bueno, los programas de contabilidad, cuelgues ahí las facturas. Y esas facturas le van en tiempo real a la agencia tributaria. O sea, tú antes, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Un autónomo o una empresa. Tú vas haciendo facturas, las vas contabilizando, bueno, anotando en el libro registro, ¿vale? Y las declaras en una declaración trimestral que no tienes que adjuntar las facturas. Entonces Hacienda, si se lo cree y todo está bien, perfecto, y si te compruebas cuando te pide las facturas. Este sistema lo que va a hacer es que tú directamente vas a colgar las facturas. Entonces, perdón, ¿qué te permitía esto? Pues poder jugar a veces, poder modificar facturas, porque ahora tú no las entregabas aquí. Entonces podías modificar facturas, tal. Esto ha llevado mucho fraude. Entonces, ¿qué ha hecho Hacienda? Se acabó. Ahora vas a tener que colgar las facturas que me van a llegar directamente a mí y así evitan que se puedan modificar, que se puedan eliminar, ¿vale? Y entonces esto va a ser de obligación progresiva, ¿vale? Los que facturen más de 8 millones y tienen ya que adaptar el 1 de enero y luego los otros me parece que se julio. Creo que sí. No tenemos más tiempo. Estábamos acojonados de La todas gente semanas. está nerviosísima, mis compañeros igual. Y el otro día no me creían, digo que no, que es en julio, y no se lo creen. Es que no nos hemos ido muy No. publicitado esto, ¿eh? Me ha Nos han salido hecho el día uno. publicitado, pero yo, vamos, estoy convencida que es así. Yo sí. Pero es verdad que no ha salido. Pero yo estoy... la gente está nerviosísima. Pero estoy convencida porque mi despacho nos quiere dar... ¿Pero por qué me lo he mirado? Porque mi despacho quiere cerrar la primera semana de enero. Y Claro, claro, y es imposible. No, los que hacemos la vida han dicho, locos, no podemos. Pero entonces yo me lo estaba mirando y he dicho,
iba a añadirte al sí. Sí. Vale. Pero el sí tiene contacto directo, o sea, lo que hace es informar automáticamente de todas las facturas que tú creas. Pero el Verifactu lo único que hace es imprimir un código en la factura cuando Que le está- llega al cliente en tiempo real. Exacto. Esa es la diferencia. Cuando les llegue podrán consultarlo, pero no es... Sí, claro. Vale, vale. Pero esa factura la El sí es un almacenamiento. Pero esas... El sí es un almacenamiento Exacto. y las tienes que tener a disposición de Hacienda. Entonces, cuando Hacienda te las pide, las tienes que tener ahí. Exacto. El Verifactu es que les llegan en tiempo real. Entonces ya no lo puedes cambiar. Pero cuando les pone el código automáticamente les llega o cómo va. No sé cómo será bien, la verdad que no sé bien cómo O sea, será el yo lo programa, digo porque nos pero hemos la idea es que tú lo cuelgues La y Hacienda ya le llega. Ya la tiene. Pero es que no, en el sí sí que tienes que subirlo. Sí, pero es un sistema de almacenamiento. El facto es que en cuanto generas el QR, Claro, pero eso es una aplicación que no está conectada. Se tiene que adaptar el programa. Ya. Lo que pasa es que tenía entendido que como le ponían el código era el acceso de Hacienda. Entonces, mientras a Hacienda no le llega el código, no veía la factura. No sé si- Sí, eso ya no lo sé cómo lo harán. La verdad no tengo ni idea cómo lo harán y es una cosa que además... No, Sí, una cosa que no es me- por saber cómo no tengo me que interesa gestionarlo. mucho. Pero al final yo creo que en enero tiene que estar hecho para determinados usos. Sí. Pero bueno. Lo importante es eso. La diferencia es que no es un almacenamiento de facturas, sino de control y de ya podrán examinar desde el minuto que tú la pones. En cambio el sí. Bueno, y también creo que se han hecho dos tipos de Verifactures. Uno es, precisamente, yo creo que, esto ya no lo sé muy seguro, pero yo creo que han hecho uno de, que le llega automáticamente a Hacienda y otro de almacenamiento. Es que yo pensaba que como le ponías el código, Creo que hay dos. al rebotarlas una vez, trimestralmente o algo así, ya les llegaba todo. Yo Pero creo que hay dos sistemas, lo que pasa es que no sé bien a quién se aplica. Yo creo que seguramente a los demás 8 millones será de este tiempo real y a los otros no. claro, Yo creo que los autónomos seguirán por el sistema anterior. Yo creo que sí. Por tanto, no nos pongamos nerviosos. Yo ya lo digo. Bueno, quería explicar un poquito de sociedades, pero no, os dejo ya. Empezamos el jueves, ¿vale?